Los filósofos anteriores a Hume fueron frecuentemente acusados de ateísmo, pero Hume fue el primero en admitirlo. El ser tildado de ateo no era un honor envidiable, ni para los filósofos, ni para los que no lo eran. La sociedad tenía sus maneras de tratar a los pensadores heterodoxos, desde la antigua Grecia el veneno, hasta la Edad Media, la Inquisición. Los filósofos se esforzaban, por tanto, en convencer a todo el mundo y a sí mismos de que no eran ateos. La aceptación por parte de Hume de la quiebra teológica fue recibida como un escándalo público, pero los intentos que se hicieron por disuadirle lo fueron con argumentos filosóficos y no con el potro de tortura, lo cual dice tanto en favor de la sociedad británica del siglo XVIII como del propio Hume. Ahora bien, si quería ser consciente con su filosofía, no, si quería ser consistente con su filosofía, Hume no podía adoptar otra posición. Ya hacía tiempo que la filosofía se estaba acercando a ese punto. Varios filósofos del mundo antiguo, algunos estoicos y unos pocos cínicos, estuvieron próximos, aunque Sócrates fue sentenciado a muerte por no respetar los dioses. En la antigua Roma era a menudo imposible no creer en Dios, sobre todo cuando ese era también el emperador, de modo que la fe era esencial. Si uno quería seguir pensando o simplemente seguir, ya en los primeros tiempos de la era cristiana, la filosofía fue engullida por la teología. Platón y Aristóteles se convirtieron así en palabra de Dios, de modo que la filosofía consistió mayormente en explicaciones y comentarios de sus textos. Tras estos comentarios vinieron los comentarios de los comentarios, y mucho trabajo heroico con el fin de conseguir que de todo ello nada contraviniera el dogma cristiano, un trabajo paralelo que se basaba en un mal uso de la lógica para tratar de demostrar la existencia de Dios. Una parte de esta actividad resultó sumamente ingeniosa y hasta creadora, pero no era original. Los supuestos básicos eran siempre los mismos. Estos supuestos fueron cuestionados seriamente por primera vez en el siglo XVII por Descartes, a quien se considera hoy como el fundador de la filosofía moderna. Descartes barrió con los viejos supuestos y basó su filosofía en la razón. En un proceso de duda racional, mostró que era posible negar todo, pero con una excepción. Esto es, no puedo dudar de todo y al mismo tiempo dudar que estoy pensando. Pienso, luego existo. Fue su célebre conclusión. Y esta fue la roca sobre la cual pudo construir la estructura racional de su filosofía. Apenas medio siglo después, el filósofo británico John Locke dio un paso más con la introducción del empirismo, afirmando que el último fundamento de la filosofía no era la razón, sino la experiencia. Para Locke, todo lo que conocemos procede en última instancia de la experiencia, es decir, no tenemos ideas innatas, solo sensaciones, y obtenemos las ideas reflexionando sobre estas sensaciones. Parecía como si la filosofía hubiera alcanzado su última frontera, pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien diera un paso más. La tradición empirista británica traspasó el borde de la locura con la llegada del irlandés George Berkeley. Si nuestro conocimiento del mundo se basa solo en la experiencia, ¿cómo sabemos si el mundo existe cuando no lo percibimos? El mundo quedaría así reducido a una ficción y la filosofía a un objeto de risa. Pero por suerte para el mundo, Berkeley era obispo y hombre temeroso de Dios. Claro que el mundo existe, declaró, aunque nadie lo esté percibiendo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué el mundo está siempre siendo percibido por Dios? Esta prestidigitación filosófica le evitó a Berkeley muchos problemas, y no solo con su arzobispo y su congregación. El mundo tenía por fin un punto de apoyo. Esta situación había de durar 30 años, hasta que Hume entró en el combate. Hume es el único filósofo cuyas ideas nos parecen plausibles todavía hoy. Se puede leer a los antiguos griegos como se lee la gran literatura, pero su filosofía no se nos asemeja a brillantes cuentos de hadas. Los medievalismos de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino son ajenos a la sensibilidad moderna. Descartes y los racionalistas nos hacen ver que la condición humana no es racional. Los primeros empiristas son o bien obvios o bien contumaces o simplemente absurdos. Todos los filósofos posteriores a Hume caen dentro de una de las dos últimas categorías. Lo que yo estaba ahora tratando de hacer, esto es, reducir la filosofía a ruinas. Hume lo llevó a cabo con éxito. Hume dio un paso más por delante de Berkeley y condujo el empirismo hasta su conclusión lógica. Negó la existencia de todo, salvo nuestras percepciones, colocándonos así en una posición difícil. Es decir,
En el solipsismo, solo yo existo y el mundo no es más que parte de mi conciencia. Llegamos hacia el movimiento final en la partida de la filosofía, un movimiento que no permite escapatoria, jaque mate. Pero de pronto nos damos cuenta de que esto no importa tanto, el mundo permanece ahí, sin interesarle lo que digan los filósofos, estamos, pues, como antes. Y esto es lo que hizo Hume, cuya contextura gargantuesca y su ágil ingenio estaban lejos de un perplejo solipsista al estilo de Samuel Beckett, pensándose a sí mismo hasta despedazarse. Lo que Hume pretendía expresar era el estado de nuestro conocimiento del mundo, que consiste en que ni la religión ni la ciencia son ciertas. Podemos elegir creer en la religión si queremos, pero no lo hacemos fundados en una evidencia cierta, o podemos elegir hacer deducciones científicas con el fin de imponer nuestra voluntad sobre el mundo, pero ni la religión ni la ciencia existen en sí mismas, sino que son simplemente nuestra reacción ante la experiencia, una de las muchas reacciones posibles. Hume descendía de una antigua familia escocesa, tan vieja que su biógrafo C. Musner muestra un árbol genealógico que se remonta hasta un caballero llamado Alexander Hume of Hume, que murió en 1424. Posteriores antepasados del filósofo respondían a poco atractivos, aunque quizá distinguidos, nombres escoceses tales como Burchard of Tufts, eructador de Tufts, Hume o Buckler o Home de la Víbora Negra, o Noble of Bungle, Noble de la Casa de la Ciénaga. David Hume nació el 24 de abril de 1711 en Edimburgo. Su padre murió cuando él tenía 3 años. Una proporción notablemente alta de los grandes filósofos perdieron a sus padres a una edad temprana, lo cual ha dado lugar a las acostumbradas teorías psicoanalíticas, basadas en que la ausencia de una figura paterna produce una profunda necesidad de certeza, lo que a su vez hace que el afligido hijo cree un sistema abstracto que ocupe el lugar del abstraído padre. Tales teorías psicoanalíticas pueden ser extremadamente brillantes, divertidas y hasta posiblemente informativas, aunque no sé muy bien de qué. Dicho con otras palabras, su parecido con los filósofos que tales teorías describen es extraordinario en muchos aspectos, salvo en el del rigor intelectual. Cuando David Hume aparece en escena, su rama del distinguido árbol familiar había descendido hasta el punto de que estaban viviendo en la fría y pequeña propiedad de Ninewills, a unos 14 kilómetros al oeste de Berwick upon Tweed, cerca de la aldea de Chermside, en la frontera escocesa. No existe ya la casa original donde se creó el filósofo, pero el crédulo turista filosófico se le muestra la cueva del filósofo, bajando la colina al sureste de la casa actual. Se dice que en esta inhóspita y húmeda oquedad había meditado Hume cuando era un muchacho, y también años más tarde, cuando las dimensiones se habrían quedado estrechas para sus amplias hechuras. Si es verdad que el entorno afecta a nuestros pensamientos, esperaríamos que las meditaciones de Hume en aquel lugar producirían algo así como una filosofía neolítica con tendencias claustrofóbicas. Y así es como los grandes filósofos alemanes de los 100 años siguientes llegaron a considerar la obra de Hume. Esto era inevitable, pues los alemanes se dedicaron a construir vastos sistemas filosóficos, palacios barrocos de metafísica, nada menos, y no tenían ningún deseo de ocupar la primitiva cueva filosófica que les había legado Hume. Pero cuidado, no se debiera confundir la filosofía con la aspiración a grandes construcciones arquitectónicas. Hume fue criado por su tío, párroco local, que había sucedido al padre del filósofo como señor de Ninewills. Las condiciones de vida en Ninewills eran las del ambiente rural, austeras desde el punto de vista moderno, criados descalzos, gallinero y establo de invierno en la planta baja, una dieta basada casi exclusivamente en harina de avena, gachas y kale, caldo típico muy nutritivo o repugnante sopa aguada de repollo, según los gustos de cada cual. Pero Hume no pensó ni en su momento ni después que su infancia estuviera llena de privaciones. Recibió educación en la casa del maestro local, junto con los niños de la aldea vecina, según la tradición igualitaria escocesa, que por mucho tiempo aventajó a la que prevalecía al sur de la frontera después desde los 12 a los 15 años fue la Universidad de Edimburgo. Tan temprana edad de entrada a la universidad era normal en la época. La idea era que Hume estudiara leyes después, pero él ya tenía otras inclinaciones y se puso a leer vorazmente sobre toda clase de temas. Solo con mucha desgana dedicaba algún tiempo al estudio del derecho, de manera que vivió en un conflicto de intereses durante 3 años, en los que gradualmente sus lecturas se iban concentrando más y más en temas filosóficos, hasta que un día pareció que se me abría un nuevo escenario del pensamiento.
Sus ideas filosóficas comenzaban a cristalizar a la vez que el propósito de componer un sistema. Por entonces, el derecho me producía náuseas, así que decidió abandonarlo. Esta no era una decisión fácil, pues con ella eliminaba la posibilidad de ganarse la vida con una profesión. Tuvo una larga lucha interior que le hizo sufrir mucho y que le puso al borde de una crisis nerviosa. Hume regresó a Nineveh. Su recuperación era solo intermitente, aunque entre episodios depresivos prosiguió excitadamente con sus nuevas ideas. Varias veces se llamó al médico del lugar, quien diagnosticó que Hume sufría de la enfermedad de los instruidos y prescribió un régimen a base de cerveza y píldoras antihistéricas. También aconsejó a Hume tomar una pinta inglesa de clarete al día y hacer ejercicio regularmente con largas marchas a caballo. Hume había sido hasta entonces alto y delgado, un tipo desgarbado y algo torpe, pero comenzó a engordar. A pesar del régimen de ejercicio, las cabalgatas diarias en las colinas desnudas de los campos vecinos iban adelgazando al caballo, a la vez que el caballero se expandía y alcanzaba la figura corpulenta que mantuvo toda su vida, lo cual sugiere que los problemas de Hume en ese tiempo pueden al menos en parte haber tenido un origen glandular. La recuperación de Hume fue paulatina y quizá no llegó a ser del todo completa, pues algunos episodios posteriores apuntan a una recurrente mental, inestabilidad mental. Hume no tenía ningún deseo de permanecer con su madre en Nineveh. En 1734, un amigo de la familia le encontró un trabajo como oficinista con un agente marítimo en Bristol. Tenía varios motivos para aceptar el puesto. En primer lugar, necesitaba el dinero, pero además creyó que el trabajo implicaba viajes al extranjero, lo que atraía sus deseos de aventura a la par que pensaba sería beneficioso para su salud mental. Hay evidencias de que la estabilidad de sus nervios le continuó preocupando. Hume pasó en su camino hacia Bristol por Londres y estando allí compuso una larga carta dirigida al doctor Arbuthnot, quien era uno de los más destacados médicos de entonces. En la carta, Hume trata de describir su enfermedad, aunque la descripción adolece del conocimiento limitado y de los conceptos inadecuados de la época. Describe su mal como esta destemplanza y se refiere a sus inflamadas imaginaciones. Dice, trato continuamente de fortalecerme con reflexiones contra la muerte, la pobreza, la vergüenza, el dolor y todas las demás calamidades de la vida. Después de enumerar los remedios prescritos por su médico, pasa sin solución de continuidad a hacer algunas consideraciones filosóficas. Creo que es un hecho cierto que la mayoría de los filósofos del pasado resultaron en última instancia derribados precisamente por la grandeza de su genio, y que para tener éxito en este estudio se requiere poco más que dejar de lado todos los prejuicios, tanto de la propia opinión como de la ajena. Hume termina haciendo algunas preguntas sobre su mal. ¿Puedo tener esperanza en una recuperación? A las que se responde, seguramente sí, y esto pareció ser el remedio. Hume nunca envió la carta, aunque la conservó durante toda su vida. Es como si el haberla escrito fuera en sí mismo una curación, o al menos la curación que cabía esperar. Hume se dispuso a trabajar en Bristol, pero pronto descubrió que era improbable que su trabajo de oficinista implicara viajes al extranjero. Las relaciones con su patrón se fueron deteriorando paulatinamente y terminó por renunciar. Al cumplir 24 años estaba de regreso en Nineveh, donde comenzó a hacerse mala fama por sus modos arrogantes y religiosos. Por ese tiempo, Hume había heredado el reducido ingreso de 40 libras al año, lo que le permitiría vivir frugalmente sin trabajar. Se dispuso entonces a escribir sus observaciones filosóficas con la intención de crear una nueva filosofía que le haría famoso. A lo largo de toda su vida, nunca escondió Hume su propósito último, mi amor por la fama literaria, mi pasión directriz. De hecho, habría de alcanzar la fama más como figura literaria que como filósofo. Más tarde, James Boswell se referiría a él como el mejor escritor británico, y hoy mismo en el catálogo de la Biblioteca Británica aparece como David Hume, historiador. Después de unos pocos meses, Hume decidió partir hacia Francia, donde podría vivir bien con sus reducidos ingresos y podría concentrarse en aislamiento, en su nueva filosofía, sin interrupciones ni especulaciones de naturaleza más práctica, en su nueva filosofía. En Nineveh estaban siempre su madre y su tío, ninguno de los dos entusiasta de la filosofía. Hay una historia que asegura que Hume tuvo que abandonar Nineveh a toda prisa, poco después de su partida para Francia. Una joven del lugar, de nombre Agnes,
de quien se decía que tenía un mal historial en tal género de asuntos, anunció que estaba encinta. En aquellos tiempos la actitud en Escocia respecto de esta clase de cosas era muy cristiana. La pobre y abandonada Agnes fue exhibida en la iglesia, donde el párroco, el tío de Hume, hizo la acostumbrada denuncia pública, que terminaba con la piadosa esperanza de que muriera en el parto la desdichada. Por si estas muestras de compasión y amor cristiano no fueran suficientes, Agnes fue llevada ante el capítulo local, donde seguramente recibiría algún castigo que probablemente incluiría algún tipo de humillación pública. Modo de justicia favorito de una sociedad hipócrita. Me dicen que esto es debido a un masoquismo inconsciente. Esto es el estremecimiento que produce el hecho de que a ti no te han pillado todavía. En el curso del examen de Agnes, en el capítulo, esta llegó a dar el nombre del ausente Hume como padre de la aún no nacida criatura, probablemente para proteger al padre auténtico. Esta fue, en todo caso, la convicción de la asamblea, aunque nunca conoceremos la verdad. Nunca conoceremos la verdad. Aparte de esta, la única referencia que tenemos de las inclinaciones sexuales de Hume es la debida a Mosner, quien nos dice que más tarde en su vida se mostró como un hombre con deseos sexuales normales en Italia, Francia y Escocia. Como no se detallan nada más de estos deseos sexuales normales, se puede suponer que fueron satisfechos por la hospitalidad de entusiastas criadas y exigentes camareras. Y puesto que Hume es uno de los pocos literatos de la época que no se contagió de viruelas, no es probable que esta hospitalidad fuera muy frecuente o que anduviera con prostitutas, que a la sazón eran más baratas que botellas de agua caliente. Esta última frase debe entenderse como una observación puramente socioeconómica, sin ninguna connotación sexista. Estas botellas de agua caliente humanas, plagadas de enfermedades, llegaban casi siempre a su condición después de sufrir el mismo destino que Agnes, víctimas de la hipocresía tan necesaria a una sociedad recta de masoquistas encubiertos. Hume fue primero a vivir a Reims, pero se trasladó enseguida a la Flirche, seguramente por su asociación inspiradora con Descartes, que fue educado allí en el colegio de los jesuitas. Hume terminó su tratado de la naturaleza humana en 3 años. Más tarde habló con desdén de esta obra, a la que achacaba ser una extravagancia juvenil, pero no repudió su filosofía, que contiene casi todas las ideas filosóficas originales por las que él es todavía recordado. Bertrand Russell, en su Historia de la Filosofía Occidental, piensa incluso que esta obra contiene la mejor parte de la filosofía de Hume, una hazaña para alguien que no había cumplido todavía los 30. En el Tratado de la Naturaleza Humana, Hume intentó definir los principios básicos del conocimiento humano. ¿Cómo podemos conocer algo con certeza? ¿Y qué es exactamente eso que conocemos con certeza? Al tratar de contestar estas preguntas, se mantuvo dentro de la tradición empirista, que afirma que todo nuestro conocimiento está en última instancia basado en la experiencia. Para Hume, la experiencia consiste en percepciones, de las cuales hay dos tipos, impresiones e ideas. Aquellas percepciones que entran con más fuerza y violencia las podemos llamar impresiones. Bajo este nombre se engloban todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones, tal como aparecen por primera vez en el alma. Llamo ideas a sus tenues imágenes en el pensar y razonar. Explica, a toda idea simple corresponde una impresión simple que se le asemeja. También podemos formar ideas complejas que se derivan de las impresiones a través de ideas simples, pero que no están necesariamente en conformidad con una impresión. Por ejemplo, podemos imaginar una sirena combinando la idea de pez con la idea de mujer. Por su adhesión estricta a esta noción de impresiones e ideas, como única base cierta para nuestro conocimiento, Hume llega a algunas conclusiones sorprendentes. Los objetos, la continuidad, la identidad, incluso causa y efecto, son nociones erróneas. Nunca tenemos la experiencia real de un objeto, solo impresiones de color, forma, consistencia, gusto y otras cosas más. De la misma manera que no tenemos una impresión real que corresponda a la continuidad. Las cosas simplemente suceden una después de otra. Ni siquiera podemos decir que una cosa sea causa de que otra ocurra. Podemos observar que una cosa sigue constantemente a otra, pólvora encendida, explosión, pero no hay conexión lógica entre las dos, ni razón lógica por la cual deba suceder esa secuencia en el futuro. No tenemos noción de causa y efecto, sino la de ciertos objetos que han ocurrido siempre juntos. La inducción es un proceso de mera enumeración y no tiene ninguna fuerza lógica. Todos los cisnes habían sido blancos antes del descubrimiento de cisnes negros en Australia. En tiempos de Hume, los cisnes no habían sido necesariamente blancos.
al igual que la llama no causa necesariamente que la pólvora explote. Hay muchas limitaciones en la visión de Hume y no solo las que chocan con el sentido común. ¿Cómo podemos seguir viviendo si esto es lo único que sabemos con certeza? Hume conocía esta objeción a su filosofía. Tan pronto como salimos de nuestro gabinete y nos ocupamos de los asuntos corrientes de la vida, se desvanecen las conclusiones a las que habíamos llegado con tanta dificultad como fantasmas nocturnos a la luz del alba, de manera que nos es difícil mantener aquella convicción. Hume se estaba refiriendo aquí a la extrema precariedad de la condición humana respecto del conocimiento. Creemos que sabemos mucho, pero en realidad mucho de lo que creemos saber es mera suposición, confiable pero suposición, después de todo. Esta posición es curiosamente similar al estado actual del conocimiento, cuando las últimas verdades de la ciencia hace mucho tiempo que se han alejado de los dominios de la credibilidad o del sentido común, aceptamos de mala gana las verdades de la ciencia, que pretenden hacernos creer que un torrente de partículas subatómicas atraviesa nuestra sólida Tierra, sombras de antimateria nos acechan a cada paso y que el espacio puede lanzarnos una bola curva y trasladarnos al pasado. Y sin embargo, seguimos viviendo nuestras vidas en un universo newtoniano, con manzanas maduras que caen, que caen por gravedad en las confortables praderas de la realidad. Hoy lo que se nos asegura es la más alta verdad, no es menos sin sentido que la filosofía de Hume, pero como siempre, nos siguen bastando las nociones ridículamente inadecuadas del sentido común. A pesar de la destrucción que hizo Hume de las bases de toda ciencia, tenía la más alta estima por Newton y sus métodos experimentales. De hecho, la noción de las impresiones de Hume puede haber sido inspirada por un pasaje de la óptica de Newton sobre los rayos de luz y los objetos. En ellos no hay nada más que un cierto poder y disposición para excitar sensaciones de tal o cual color. Con otras palabras, no experimentamos el objeto en sí mismo. Hume admiraba profundamente la ciencia, en particular por el rigor de sus métodos. Estaba seguro de que ese era el camino hacia un futuro mejor, pero paradójicamente la filosofía de Hume arroja a la humanidad al pasado, a una posición que no había ocupado desde la Edad Media. Copérnico había desplazado a la humanidad y la Tierra fuera del centro del universo, mientras que el empirismo solipsista de Hume restablecía a la humanidad en el centro de los acontecimientos, cualesquiera que fuesen. Si bien estos no incluían la Tierra y menos aún el universo, la posición de Hume no deja de presentar algunas anomalías interesantes. Berkeley había confiado a Dios la tarea de sostener el mundo cuando no estamos mirándolo, mientras que con Hume no hay mundo que sostener, y si no hay cosas tales como cuerpos, continuidad o causa y efecto, apenas hay espacio para Dios. Puede que Hume no creyera en Dios, pero su filosofía nos reduce a una situación notablemente próxima a la de ciertos místicos budistas. Allí donde Berkeley había reducido la filosofía a un chiste, Hume explicó el chiste, deshaciéndolo, aunque esto probablemente no induciría a la gente a tomar la filosofía más en serio. Hume regresó a Gran Bretaña en 1739 para publicar su tratado. Se sentó a esperar los ataques salvajes y vitriólicos que inevitablemente le harían los críticos, a los que él respondería con brillantez consumada, garantizándose así fama, dinero, notoriedad pública, la aprobación generalizada de poetas y financieros, el amor de hermosas mujeres y viudas ricas y demás señales de reconocimiento a que aspira todo filósofo novato. Eso no ocurriría así, tristemente. La obra maestra de Hume nació muerta para la prensa. Según escribió él mismo, su obra sufrió el peor destino de todos. Nadie notó su existencia. ¿Cómo reaccionó Hume? Siendo de temperamento natural, alegre y sanguíneo, me recuperé muy pronto de golpe. Regresó a Edimburgo y comenzó a escribir ensayos sobre asuntos morales y políticos, consiguiendo así algún reconocimiento, de modo que en 1744 se postuló como candidato a la cátedra de filosofía moral en la Universidad de Edimburgo. Por desgracia, resultó que al menos una persona había leído su tratado de la naturaleza humana después de todo y formuló una vehemente objeción contra la candidatura de Hume, citando su tratado y afirmando que era una obra en favor de la herejía y el ateísmo. No era fácil negar estos cargos ante alguien que evidentemente había leído el libro. La intención primera de Hume de deslumbrar con réplicas brillantes a los críticos resentidos quizás se había basado en la suposición de que los críticos no darían el paso de leer el libro, algo que no tenía precedentes. No dieron a Hume el puesto en la universidad donde había estudiado y abandonó en disgustado Edimburgo. Hume decidió entonces buscar un trabajo más acorde con sus capacidades. Le ofrecieron el empleo de tutor del marqués de Annandale, que estaba loco en su casa cerca del St. Albans, con no mal sueño, y Hume aceptó. El estudio de la filosofía había sido recomendado como último recurso,
pero durante largos periodos su excelencia se encontraba no apto ni para la instrucción filosófica, de modo que Hume pudo empezar a escribir una historia de Inglaterra, pero se desanimó pronto y abandonó, prometiéndose a sí mismo que volvería al proyecto de más adelante. También el país se veía por entonces poseído por su propia locura, a saber el alzamiento jacobita de 1745. Un ejército escocés de 5.000 hombres invadió Inglaterra con éxito para retirarse después desconcertado y ser finalmente masacrado en la batalla de Culloden. Por suerte para Hume se encontraba en Inglaterra durante la rebelión y pudo observarla así con objetividad. Muchos de sus amigos en Edimburgo se habían visto obligados a tomar partido, con desagradables consecuencias. El seco comentario de Hume sobre todo el asunto fue: 8 millones de personas pudieron haber sido juzgadas y reducidas a la esclavitud por 5.000, los más valientes pero también los más despreciables de entre ellos. Este episodio surtió un profundo efecto en Hume. Había visto la historia desplegándose a su alrededor. Si bien él no había estado involucrado directamente, esta deficiencia se corregiría pronto al ser despedido de su trabajo como tutor de un lunático y obligado a bajar todavía más sus aspiraciones, convirtiéndose en secretario de un general. El general James H. Clare estaba listo para lanzarse a una expedición militar contra los franceses en Canadá, cuando recibió a su nuevo secretario. Los barcos y el ejército dispuestos para esta expedición llevaban varios meses reunidos en Portsmouth, pero el secretario de Estado, el duque de Newcastle, no lograba decidir qué hacer con ellos. Este era el hombre de quien se decía que perdía media hora cada mañana y pasaba el resto de la jornada buscándola. Se considera frecuentemente este periodo en reñida competición como el de mayor incompetencia en la historia militar británica, tema ideal para nuestro historiador filosófico en ciernes, que podía ser testigo de las maravillas de la mente militar en acción. El duque de Newcastle encontró por fin su media hora perdida y ordenó que la expedición del general Clare se hiciera a la mar y atacara a los franceses, pero no en Canadá, sino en Francia. Cuando el general Clare preguntó al duque qué haría con los rastreadores indios que tenían a bordo, especialmente seleccionados y entrenados, la respuesta fue que la pregunta era impertinente. El general inquirió entonces en que el lugar de Francia lanzaría su ataque y se le contestó que cualquier sitio vendría bien. El general Clare, junto con su nuevo secretario, montó en la diligencia hacia Portsmouth y subió a bordo del buque insignia para encontrarse con el primer problema. Nadie en ninguno de los barcos tenía un mapa de Francia. Hume sugirió que él lo conocía y que podía incluso hacer un dibujo si el general quería. Finalmente, un oficial bajó a tierra para ver qué encontraba en la librería local y regresó con un libro de segunda mano sobre Francia con un pequeño mapa al dorso. Hume confirmó que se tenía la forma correcta y el general desplegó velas hacia Francia. Una vez que se le informó que no tenía pérdida siempre que navegara con rumbo sur, la flota británica arribó finalmente al Orient, cuya ubicación en la costa suroeste de Bretaña, esto es, no enfrentaba a Gran Bretaña. Sugiere que el general Clare casi consigue no tropezarse con Francia. El general desembarcó sus tropas a lo largo de la costa del Orient, mientras que Hume tomaba ávidamente notas para su proyectada historia de Inglaterra. El objetivo del general era el de poner sitio al importante puerto del Orient, con tan mala fortuna que empezó a llover tan pronto como hubo desembarcado. Sus 3.000 hombres habían estado encerrados a bordo de los buques durante meses y sufrían calambres al marchar sobre el barro, hasta que finalmente apenas se tenían en pie. El sentido común sugiere que algo más fuerte que el agua de lluvia bien pudo contribuir a ello. Mientras tanto, los franceses del Orient descubrieron que excedían en número a los invasores británicos, en la proporción de 7-1. Las dos fuerzas en lucha intercambiaron unas pocas salvas de cañonazos y los genios militares de ambos bandos se retiraron a sopesar la situación mientras cenaban. El alto mando británico llegó a la conclusión de que sus hombres inválidos estaban mejor a bordo y ordenó que se retiraran al abrigo de la oscuridad, mientras que el comandante francés ya había decidido rendirse, por razones que solo una mente experta en asuntos militares podría llegar a comprender. Cuando la gran fuerza francesa vino a rendirse a la mañana siguiente, se encontró con unos pocos artilleros británicos, a quienes aparentemente todos habían olvidado. Desconsolados, refugiándose de la lluvia al lado de los cañones goteantes, los franceses
se encontraban ahora con una superioridad de cerca de 5.000 a 1 y se dieron cuenta sabiamente de que la mera logística de aceptar la rendición de tantos hombres superaría a estos pocos británicos. Ridículos. Así que cambiaron de táctica e hicieron prisioneros a los británicos. Entre tanto, la flota británica y su filósofo oficial se perdieron en una tempestad y tras diversas aventuras pusieron rumbo a casa, dispuestos a recoger sus medallas. De resultas de tan gloriosa campaña, el general Stickler fue recompensado con la jefatura de una importante misión diplomática en Viena y Turín, y hacia allí se dirigió acompañado por su secretario y un estado mayor de consejeros diplomáticos. Hume reaccionó según las circunstancias en este viaje a través de Europa. Alemania está llena de gentes industriosas y honradas. Si estuviera unida, sería la mayor potencia que nunca hubo en este mundo. Anotó con perspicacia la gente corriente se ve aquí, casi en todas partes, mucho mejor tratada y con más libertad que en Francia, y no muy por debajo de los ingleses, a pesar de los aires que estos se dan. No tuvo tan buena impresión de los austriacos en Estiria, tanto como tiene de agradable su paisaje agreste, así tiene la apariencia de sus habitantes de salvaje, deforme y monstruosa. Muchos de ellos tienen la garganta feamente abultada, idiotas y sordos pululan en cada pueblo, y el aspecto de la gente en general es el más chocante que he visto nunca. Uno pensaría que siendo esta la gran ruta que los bárbaros usaban para sus irrupciones en el Imperio Romano, dejaban por ahí el desecho de sus ejércitos antes de entrar en territorio enemigo. La reacción de Hume no se debía solo al fastidio resultante de los rigores de un viaje en diligencia, molesto y enervante, cruzando los Alpes. Sus observaciones no eran exageradas. Si bien su diagnóstico estaba lejos de la verdad, hoy se sabe que en la dieta de la región, faltaba el yodo, con el resultado de que el pocillo y la idiosía estuvieran muy difundidos. Para los lugareños no eran los únicos en sufrir trastornos mentales. Hume cayó enfermo a la llegada de la misión a Turín. Un miembro de la misión escribió: se vio afectado de una fiebre muy violenta acompañada de sus síntomas naturales, desvaríos y delirio. En el paroxismo de su trastorno hablaba con perturbación evidente del demonio, del infierno y de la condenación, y una noche, aprovechando que su enfermero dormía, se levantó de la cama y se dirigió hacia un pozo que había en el patio, con la supuesta intención de ahogarse, pero al hallar la puerta trasera cerrada, corrió hacia una habitación donde sobre un sofá él sabía que los caballeros de la familia solían dejar sus espadas, y allí le encontraron los criados. Despertados por el ruido, había llegado hasta la puerta y se esforzaba en abrirla, cuando fue llevado a su cama por la fuerza. Hume se recuperó rápidamente y esta fantástica aventura sirvió de regocijo entre la comitiva, pero Hume adoptó un punto de vista más sereno y les reconvinó: ¿pensáis que la filosofía protege de la locura? La organización de mi cerebro se vio debilitada, y yo estaba tan loco como cualquier lunático en un manicomio. Hume parece haber sido consciente de su, en gran parte latente, trastorno mental, y lo temía. Solo podemos especular acerca de un posible efecto en su actividad intelectual, pero no deja de ser curioso que un ateo tan concienzudo revelara temores maníacos del demonio, el infierno y la condenación. Igualmente puede uno preguntarse si hubo episodios similares que no fueron registrados. Son muchas las preguntas importantes que uno podría hacerse y que probablemente nunca serán contestadas. El general Stickler y su secretario cumplieron su misión con éxito. Después de viajar por toda Europa sin conseguir nada, en este campo son los logros los que traen por lo general los desastres. Hume estaba ya harto de aprendizajes después de educar a un loco y de servir como secretario a un general, y pensó que ya tenía las cualidades suficientes para volver al combate filosófico. Así que regresó a Edimburgo, donde se puso a reescribir su gran fracaso filosófico anterior. Convirtió la primera parte en la investigación sobre el entendimiento humano, la obra que habría de exponer sus ideas por Europa, mientras que con la última parte compuso su investigación sobre los principios de la moral, que él tuvo siempre, erróneamente, por su mejor obra. A muchos les será difícil de entender cómo un filósofo solipsista que había hecho saltar en pedazos las nociones de causa y efecto, de continuidad y hasta de cuerpo, se pudiera embarcar a escribir una filosofía moral.
pero en lo concerniente a la ética, Hume prefirió ignorar las conclusiones del empirismo estricto, aunque así relaciona la ética con la estructura de su empirismo, así las pasiones que observamos en nosotros se reciben como impresiones. La compasión, por otra parte, empieza como una idea, pero puede convertirse en impresión si es lo suficientemente intensa y viva. La filosofía moral de Hume es esencialmente humana, como nos podía menos que esperarse de su temperamento. La compasión o simpatía es la base de todas las cualidades morales y es lo que trae la felicidad personal, a la vez que el beneficio social. Hume estima las cualidades morales según su utilidad o su capacidad de causar agrado, tanto con respecto del individuo como de la sociedad. Estas ideas venían del liberalismo democrático de Locke, que ponía el énfasis sobre un contrato social que garantizara bajo la ley los derechos naturales de los ciudadanos. Las ideas de Hume habían de influir en los utilitaristas del siglo XIX, tales como Bentham y Mill, que las condensarían en la fórmula, la mayor felicidad para el mayor número. No obstante, este encomiable deseo de felicidad social tenía un defecto inherente. ¿Qué hay del chivo expiatorio cuya ejecución pública produce tanto gozo a la mayoría del populacho? Reducir la moralidad pública a una ecuación matemática, con la mayoría decidiendo sobre todos los asuntos, deja a las minorías vulnerables ante la discriminación. En 1752, Hume fue nombrado archivero de la Biblioteca de los Abogados de Edimburgo, un trabajo que, lejos de ser pesado, le permitió escribir más ensayos filosóficos sobre multitud de materias. El ensayo causaba furor como la forma literaria de última moda, aunque Hume no era tan brillante en cuanto al estilo como Addison y Steele, sus ideas eran más profundas. Los temas de sus ensayos van desde asuntos tan dispares como la política y los patrones del gusto público, pasando por cuestiones de índole análoga como el matrimonio y la tragedia, hasta materias tan similares como la poligamia y el estoicismo. Sus ensayos sobre economía incluían muchas ideas formativas para esta pseudociencia en embrión, y sus ensayos sobre los milagros, no hay tales, y el suicidio, asunto de cada cual, habían de causar sensación cuando fueron finalmente publicados. De resultas de su empleo con el general Clear, Hume había adquirido conocimientos de primera mano sobre las vicisitudes de que trata la historia y animado por esas penetrantes visiones se decidió a embarcarse de nuevo en su historia de Inglaterra. Esta comienza con la invasión de Julio César en el año 55 a.C. y termina con la Revolución Gloriosa de 1688. Hume dio por acabada su historia en 1762. Había progresado al ritmo de un siglo por año, el mismo de Edward Gibbon, para escribir su decadencia y caída del Imperio Romano, que fue publicada 4 años más tarde. La historia de Hume fue considerada como segunda solo por detrás de la obra maestra de Gibbon, pero se vendió siempre mejor. Fue un bestseller durante casi un siglo, hasta que la historia de Macaulay se convirtió en la obra de referencia. La historia de Inglaterra de Hume se lee con agrado. Fue una de las primeras en ensanchar su campo, al incluir los intereses culturales y científicos del periodo, pero como rehusaba suscribir los prejuicios contemporáneos, fue tildada de ser demasiado sesgada. Los comentarios de Hume sobre lo cultural me parecen muy justos. Dice que los poetas del siglo anterior habían creado monumentos de genios pervertidos por la indecencia y el mal gusto, pero ninguno más que Dryden, tanto por razón de la grandeza de su talento como por por el enorme abuso que hizo de él. Sus opiniones filosóficas se imponen a veces con un gran efecto. Mientras que Newton retiraba el velo de algunos de los misterios de la naturaleza, mostraba a la vez las imperfecciones de la filosofía mecanicista y reconducía así sus últimos secretos a aquella oscuridad en la que siempre estuvieron y en donde siempre permanecerán. Un año después de la publicación de este libro, Hume recibió el honor de tener todas sus obras en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. En los siglos anteriores a nosotros, este espaldarazo era como el premio Nobel. Se centraba por lo general en auténticos logros científicos, humanísticos y literarios, pero a veces por razones políticas se les extendía a charlatanes o a mediocridades inofensivas. En 1763, Hume fue nombrado secretario del embajador británico en Francia. La guerra, que había sido tan exitosamente conducida por generales como Clear y el comandante de la guarnición de Lorient, había sido finalmente detenida por las fuerzas de la cordura.
El nombramiento de Hume tuvo un gran éxito en París. Se le tenía por el Voltaire británico y fue tratado como una celebridad por la sociedad elegante. El embajador se dio cuenta enseguida de que la presencia en los salones de su secretario valía más para promover los intereses británicos que cualquier otra cosa que él pudiera ofrecer, y le animó a acudir a tantas fiestas como le fuera posible. Por entonces la figura de Hume era repulsiva. Su cara estaba abotargada y roja. Comía demasiado, gustaba de la bebida y se movía torpemente, pero por otra parte era muy inteligente y tenía mucho y gracioso ingenio. Los franceses no habían visto nada parecido, para ellos la elegancia y el ingenio eran prácticamente sinónimos, y el que uno apareciera así en la compañía del otro les parecía una excentricidad británica. Debido a su falta de garbo, se eximió a Hume de hacer reverencias en la corte, y después de un hilarante desastre se le permitió retirarse sin tener que retroceder hasta la puerta. Hume fue presentado al rey y a todos los miembros de su familia, hasta los nietos pequeños, que tuvieron que memorizar un breve discurso en honor de Meteor Hume y decir que estaban ansiosos por leer su historia de Inglaterra. A pesar de las apariencias y de su disfrute de la vida social, Hume no era lo que se dice un hombre feliz. En su interior no soltaba las riendas de sus emociones, disfrutaba de la compañía de mujeres, pero se caracterizaba a sí mismo como un hombre galante que no ofende a maridos ni amantes. Pero tanta celebridad le hizo bajar momentáneamente la guardia, y siempre que encontraba una mujer bella e inteligente que le demostrara sentirse atraída por él físicamente, se enamoraba rápidamente. Pero estaba en Francia, donde estas cosas no son nunca sencillas. La condesa de Boufflers era la amante del príncipe de Conti, uno de los personajes políticos más poderosos del país. Ella tenía 38 años y Hume 52. Se hicieron pronto amigos, pero ambos temían compromisos mayores. Se escribieron con las maneras elaboradas de la época, como una máscara sutil, tortuosa y a veces frívola de sus verdaderas emociones. Hume le escribió: "Usted me ha salvado de una total indiferencia hacia todo en la vida humana". Pero a la postre ambos se temían y se convencieron finalmente de la futilidad de su situación. Nada resultó, y cuando Hume regresó a Inglaterra en 1765, no se volvieron a encontrar. Continuaron escribiéndose, y la última carta que tenemos de la mano de Hume es una dirigida a la comprensiva condesa. Fue la condesa de Boufflers quien hizo de intermediaria para el encuentro de Hume con Jean-Jacques Rousseau, el gran filósofo y teórico de la política. Hoy es costumbre caracterizar a Rousseau como un loco y un bastardo en sentido peyorativo, cuyo ideal conducía directamente a males sociales de la peor especie, y no hay que negarlo. Rousseau era mentalmente inestable, entregó al hospicio más próximo uno tras otro según iban naciendo los 5 hijos que tuvo con su amante, y sus ideas estimulaban una conducta incivilizada. Creía que la virtud residía en el noble salvaje, que no había sido corrompido por la civilización. Estaba en contra de un contrato social que garantizara los derechos naturales y a favor de la dictadura de la voluntad general. Pensaba que ésta debería tender al bien común, y que el individuo voluntariamente sometido se vería obligado a ser libre. No se puede evitar que esto resuene ominosamente a los oídos actuales. Las ideas de Rousseau inspirarían la gloria y también los excesos de la Revolución Francesa. Desempeñarían un papel similar en el siglo XX. Se puede reconocer sus ideas en el fascismo y el comunismo, tanto como en el impulso subyacente en ellas hacia la autonomía de la persona y el liberalismo. Pero Rousseau, que conoció Hume, era algo más que una bomba de relojería cargada de ideas explosivas. En cuanto hombre, fue el genio que inspiró el movimiento romántico, y en lo personal fue una especie de sensibilidad desnuda andante. Era lo opuesto de Hume, temperamental y filosóficamente, y sin embargo estaban ambos del mismo lado. Ambos luchaban por conseguir reformas. La vieja Europa de las monarquías absolutas y la nobleza terrateniente estaba retrocediendo ante una sociedad urbana más comunitaria con tendencias liberales y democráticas. Un proceso evolutivo había comenzado con Descartes y progresado con el auge de la novela introspectiva. Europa era testigo de la llegada de una autoconciencia generalizada, el nacimiento de una individualidad que pensaba por sí misma. El interés de Rousseau era la individualidad misma, su expresión y su realización, mientras que el de Hume era la condición del pensar y el tratar de ver el mundo liberado de los viejos prejuicios. Para Hume no existía nada parecido al alma. Nadie había percibido jamás una mente. No tenemos experiencia de la causalidad ni de Dios. Rousseau
por su parte, no produjo una filosofía coherente, pero será siempre recordado por ideas tan resonantes como el noble salvaje y la voluntad general. Rousseau andaba huido después de la publicación del Emilio, en donde negaba el derecho divino de los reyes y abogaba por la democracia. Hume le ofreció su ayuda, pero cuando Rousseau llegó a Inglaterra, estaba ya trastornado por las persecuciones, de modo que abrazó a Hume diciéndole cuánto le estimaba, para enseguida mostrarse convencido de que Hume estaba en liga con sus enemigos y conspiraba contra él. Hume se comportó lo mejor que pudo y Rousseau lo peor, hasta que, para alivio de todos, Rousseau se refugió finalmente en Francia, donde se dedicó a difundir toda clase de calumnias sobre Hume. El filósofo se había tropezado con el genio y ninguno de los dos había comprendido al otro. La naturaleza de su encuentro fue ominosamente simbólica, pues la lucha entre las dos posiciones continúa hasta el día de hoy. En 1769, Hume volvió a instalarse en Edimburgo. Para entonces ya era ya enorme, el más gordo entre los cerdos de Epicuro. Según Gibbon, que no era el mismo un peso ligero, su comentario sobre Hume pretendía ser un cumplido. Hume se puso a trabajar con tesón, revisando y reescribiendo su historia y sus obras filosóficas, y escribiendo nuevos ensayos. Escribió también una breve autobiografía evasiva y curiosamente objetiva. Quizá no quería suministrar munición a sus enemigos, que eran muchos. Seguía siendo anatema para los elementos conservadores de los poderes establecidos, la iglesia, los profesores acomodaticios, y otra cosa más. Por otra parte, un panfleto anónimo, seguramente sobre Hume, y casi con certeza de su propia mano, titulado Carácter de por él mismo, contiene una profunda visión de su carácter y de su propia valoración. Un hombre muy bueno, cuyo propósito constante en la vida es hacer travesuras. Un entusiasta sin religión, un filósofo que no espera alcanzar la verdad, exento de los prejuicios vulgares, lleno de los propios. Así llegó Hume a convertirse en el viejo famoso de Edimburgo. Le encantaban las largas comidas con sus amigos, que eran conocidos como los Eaterati, de Eat, comer, juego de palabras con literati, N del T, pero seguía discutiendo con sus iguales intelectuales, tales como su amigo de muchos años, Adam Smith, el filósofo social y pionero de la teoría económica. Hume y Smith compartían muchas ideas sobre filosofía social. Se ha dicho incluso que Hume inspiró a Smith su teoría de que la mano invisible de la competencia es la mejor guía para los intereses de la sociedad. Esta mano, que dio forma al siglo XX, parece dispuesta a estrangular el XXI, cuando los recursos para competir serán muy limitados, pero no se debe responsabilizar a Hume o Smith de la ceguera de los economistas del momento actual. Vivieron el amanecer de una época de posibilidades que parecían ilimitadas en muchos campos, una época sobre la que se está poniendo el sol con rapidez. En otros aspectos, las ideas de Hume están en profundo acuerdo con las del siglo XX. Cuando tomamos en nuestras manos un libro de teología o metafísica escolar, por ejemplo, preguntemos, ¿contiene razonamientos abstractos que se refieran a cantidad o número? No. ¿Contiene razonamientos basados en la experiencia que se refieran a hechos o a su existencia? No. Destinadlo a las llamas, pues no contiene otra cosa que sofismas e ilusiones. Y el mundo todo nos ofrece sino la idea de una naturaleza ciega, vertiendo desde su seno, sin discernimiento ni cuidado paternal alguno, sus hijos tullidos y malogrados. Tales opiniones eran raras a mediados del siglo XVIII. La naturaleza física de Hume y su estilo de vida empezaron a pasar factura gradualmente. Caía enfermo cada vez con mayor frecuencia, hasta que dos eminentes cirujanos fueron llamados para examinarle. Uno tras otro metieron sus dedos en su abultado estómago, lo estrujaron y finalmente concluyeron que sufría de un tumor en el hígado. Atrevido y escéptico buscador de la verdad, hasta el fin, Hume metió también sus propios dedos en su estómago y confirmó personalmente el diagnóstico, descubriendo un tumor del tamaño de un huevo, que era plano y redondo. Su salud empeoraba y perdía mucho peso. Se corrió la voz de que Hume se estaba muriendo y acudió gente de todas partes para ver si el gran ateo se arrepentía en su lecho de muerte. Boswell vino y lo encontró flaco, cadavérico y con una apariencia como de tierra. Es difícil discernir si esta última observación es inexacta o profunda. Cuando Boswell le preguntó si creía en una vida futura, Hume respondió que era posible que un trozo de carbón puesto al fuego no ardiera. Hume murió después de una larga enfermedad el 25 de agosto de 1776 sin arrepentirse. Una muchedumbre considerable se agolpó a su puerta para ver la procesión funeraria del ateo, pero no era una figura impopular entre la gente común solo para la iglesia, a diferencia de los
filósofos que le seguirían. Su filosofía sigue siendo plausible con un único obstáculo. Cuando leemos la filosofía de Hume, reconocemos que pensamos así, pero sabemos que no vivimos así. Puede ser que por una vez la filosofía esté en lo correcto y seamos nosotros los equivocados. La epistemología, el estudio de cómo adquirimos conocimientos, ha sido considerada por algunos como el núcleo de la filosofía. Había sido antes de Hume una industria floreciente que dio lugar a toda clase de teorías sobre las que se basaron sorprendentes sistemas que fueron el orgullo y la gloria de la filosofía. Un sistema que explicara todo. Este fue el punto fuerte para la venta de la filosofía, pero con Hume, que demostró que ya no era posible la construcción de sistemas filosóficos, se hundió el mercado. Sin embargo, el intentar lo imposible está en la naturaleza de la filosofía, y en la época que siguió inmediatamente a la de Hume, los filósofos alemanes habrían de producir los más grandes sistemas filosóficos jamás conocidos. Kant leyó a Hume y declaró que esa experiencia me despertó de mis sueños dogmáticos y como resultado produjo un sistema del más elevado ingenio y visión que lo abarcaba todo. Siguió Hegel con el dinosaurio filosófico mayor de todos, un sistema metafísico vasto y complejo por encima de la comprensión de los simples mortales. Tocó a Nietzsche ver que estos esfuerzos mal dirigidos solo producirían bestias extintas y que había más sentido en una sola página de Hume que en toda la obra de Hegel. Pero ni siquiera Nietzsche pudo quitar la valla epistemológica que había colocado Hume en el camino del progreso filosófico, al admitir que las objeciones de Hume a casi todo eran incontestables y que la única posibilidad era ignorarlas. A pesar de ello, había que seguir filosofando, de la misma manera que continuamos viviendo. A pesar de la demolición por Hume de continuidad, causalidad, quedaban muchas otras cosas sobre las que filosofar. Wittgenstein adoptó en el siglo XX una posición parecida, ignorando caballerosamente a Hume, hasta el punto de no molestarse en leerlo. Llegó pronto a una situación filosófica notablemente similar. Grandes mentes no siempre piensan igual porque plagien las mismas fuentes. Puede ser que Hume haya empujado a Humpty Dumpty y le haya hecho caer del muro, pero nadie hasta ahora ha conseguido recomponer las piezas. La filosofía de hoy insiste en desdeñar ciertas preguntas para las que cree que no hay respuestas. Es bueno resaltar que también ignora algunas respuestas. Todas las percepciones de la mente humana se dividen en dos clases distintas que llamaré impresiones e ideas. Las diferencias entre ellas consisten en los grados de fuerza y viveza con que hacen huella en nuestra mente y penetran en nuestro pensamiento conciencia. A aquellas percepciones que entran con más fuerza y violencia las podemos llamar impresiones. Bajo este nombre se engloban todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones, tal como aparecen por primera vez en el alma. Llamo ideas a sus tenues imágenes en el pensar y razonar, tales como, por ejemplo, son todas las percepciones incitadas por este discurso, exceptuando solamente aquellas que se originan en la vista y el tacto y exceptuando también el placer o disgusto que puedan ocasionar. Tratado de la naturaleza humana. Hay otra división de nuestras percepciones que será conveniente observar y que comprende tanto como nuestras impresiones como nuestras ideas. Se dividen en simples y complejas percepciones, impresiones. Ideas simples son aquellas que no admiten ninguna distinción o separación. Complejas son lo contrario y en ellas se pueden distinguir dos partes. Aunque un color, sabor y olor particulares son cualidades que se presentan todas juntas en esta manzana, es fácil discernir que no son lo mismo, sino que al menos se pueden distinguir unas de otras. Todas nuestras ideas simples se derivan en su primera aparición de impresiones simples que les corresponden y a las que representan exactamente. Tratado de la naturaleza humana, libro 1. Así, no solo nuestra razón nos falla en el descubrimiento de la conexión última de causas y efectos, sino que incluso después de que nuestra experiencia nos ha informado de su constante unión, nos es imposible satisfacernos por nuestra razón de por qué no podemos extender esa experiencia más allá de las particulares instancias que estábamos observando. Suponemos, pero no los podemos nunca probar, que debe haber una cierta semejanza entre esos objetos de lo que hemos tenido experiencia y aquellos que están más allá del alcance de nuestro descubrimiento. Tratado de la naturaleza humana, libro 1. Podemos muy bien preguntarnos qué causas nos inducen a creer en la existencia del cuerpo, pero es preguntar en vano, ¿hay o no hay cuerpo? Esto último es algo que debemos dar por supuesto en todos nuestros razonamientos. Examinemos con más detalle estas dos preguntas, pues se las suele comúnmente confundir, a saber, ¿por qué atribuimos existencia continua a los objetos incluso cuando no están presentes a nuestros sentidos?
¿Y por qué le suponemos una existencia distinta de la mente? Dentro de esta última frase incluye tanto su situación como sus relaciones, tanto su posición externa como la independencia de su existencia y operatividad. Los sentidos no nos dan noción de la existencia continua, puesto que no pueden actuar más allá de donde les es realmente posible. Tampoco pueden producir la opinión de una existencia distinta, puesto que no pueden mostrarla a la mente, ni como representada ni como original. Para mostrarla como representada, tendrían que representar a la vez un objeto y su imagen. Para hacerla aparecer como original, tendrían que transmitir una falsedad, y esta falsedad debe estar en las relaciones y en las situaciones, para lo cual deben poder comparar el objeto con nosotros mismos, e incluso entonces no nos engañan ni es posible que pueda engañarnos. Por lo tanto, podemos concluir con certeza que la opinión de una existencia continua y distinta nunca se origina en los sentidos, tratado de la naturaleza humana. Los filósofos pueden imaginar toda clase de argumentos convincentes a fin de justificar la creencia en objetos independientes de la mente, pero es obvio que estos objetos son conocidos por muy pocos. No es por estas razones que niños, campesinos y la mayor parte de la humanidad atribuyen objetos a algunas impresiones y se los niegan a otras. Vemos según esto que las conclusiones que el vulgo deduce son contrarias a las confirmadas por la filosofía, pues la filosofía nos enseña que todo lo que aparece en la mente no es sino percepción y se interrumpe y depende de la mente, mientras que el vulgo confunde percepciones y objetos y atribuye una existencia continua y distinta a las cosas que siente o ve. A todo esto podemos añadir que siempre que pensemos que nuestras percepciones y los objetos son lo mismo, nunca podremos inferir la existencia de una de la del otro y argumentar a partir de la relación causa-efecto, que es lo único que puede darnos certeza sobre los hechos, incluso después de distinguir nuestras percepciones de nuestros objetos. Estará ahora claro que aún somos incapaces de razonar la existencia de uno a partir de la del otro, de modo que toda nuestra razón no puede, ni nunca podrá en ninguna circunstancia darnos seguridad de la existencia continua y distinta del cuerpo. Esta opinión se debe enteramente a la imaginación. Tratado de la naturaleza humana. Los errores en religión son peligrosos, en filosofía solo ridículos. Tratado de la naturaleza humana. La razón es y debe ser solo esclava de las pasiones, y no puede aspirar a otro oficio que servirles y obedecerlas. Tratado de la naturaleza humana. ¿Qué verdades filosóficas pueden ser más ventajosas para la sociedad que las aquí expuestas, que presentan la virtud con todos sus genuinos y más atractivos encantos y nos acercan a ella con suavidad, familiaridad y afecto? Cae el sombrío vestido con el que la habían tapado muchos piadosos y algunos filósofos. Aparece nada más que gentileza, humanidad, benevolencia, afabilidad, más aún cuando es conveniente, juegos, travesuras, alegría. No nos habla de austeridades y rigores inútiles, sufrimientos y sacrificios. Declara que su única finalidad es hacer en lo posible alegres y felices a sus seguidores y a toda la humanidad en todo instante de su existencia. Tampoco quiere apartarse de nuestro lado de buen grado, sino con la esperanza de una amplia compensación en algún otro momento de nuestras vidas. El único esfuerzo que nos pide es el de un criterio justo y una constante preferencia por la mayor felicidad. Y si se le acercan pretendientes austeros, enemigos de la alegría y del placer, ella los rechaza por hipócritas y embusteros, o si los admite en su cortejo, los colocará entre los menos favorecidos de sus seguidores. Investigación sobre los principios de la moral. A menudo he observado que las primeras preguntas que se hacen los franceses acerca de un extranjero son: ¿es cortés? ¿Tiene ingenio? Entre nosotros, el mejor elogio es el de un sujeto bondadoso y sensato. Investigación sobre los principios de la moral. Si el disponer de la vida humana estuviera reservado a la sola potestad del Todopoderoso, de manera que su ejercicio por los hombres fuera una intrusión en sus dominios, sería igualmente criminal cualquier acción dirigida tanto a la preservación de la vida como a su destrucción. Si aparto una piedra que cae sobre mi cabeza, modifico el curso de la naturaleza, yo invado los dominios propios del Todopoderoso, y si largo mi vida más allá del tiempo que Él le ha asignado por las leyes generales de la materia y del movimiento. Un pelo, una mosca, un insecto, son capaces de acabar con este poderoso ser cuya vida es de tal importancia. Es absurdo suponer que la humana prudencia pueda legalmente disponer de lo que depende de causas tan insignificantes. No cometería yo ningún crimen si desviara las aguas del Nilo o del Danubio, en caso de que fuera capaz de hacerlo. ¿Cuál es, pues, el crimen de desviar de unas pocas onzas de sangre de sus conductos naturales? Sobre el suicidio, ensayos. En esta vida, los poderes de los hombres no están por encima de sus deseos, en la misma medida en que no lo están los de los zorros o las liebres, cuando se comparan sus deseos y sus periodos de existencia. Sobre la inmortalidad del alma. Sobre la inmortalidad del alma.
Nuestra insensibilidad antes de la composición de nuestro cuerpo aparece ante los ojos de la razón natural, como una prueba de un estado similar después de su disolución, sobre la inmortalidad del alma. Ensayos. Con Newton, puede esta isla de presumir de haber producido el genio más grande y singular que hubo jamás, para adorno e instrucción de la especie, cauteloso a la hora de no admitirnos otros principios que los fundamentados en la experiencia, pero resuelto para adoptarlos por muy nuevos o inusitados que fueran, fuera de modesto, ignorante de su superioridad fuera sobre los demás hombres y por ello menos proclive a acomodar sus razonamientos a los recelos comunes, más deseoso del mérito que de la fama. Fue por todo ello largo tiempo desconocido ante el mundo, pero su reputación saltó finalmente con un brillo que quizá ningún escritor antes que él había conseguido en su vida. La mayor parte de los escritores de que esta edad celebra son estatuas de genios, pervertidos por la indecencia y el mal gusto, pero ninguno más que Dryden, tanto por la grandeza de sus talentos como por el abuso enorme que hizo de ellos. Sus piezas, salvo algunas escenas, están desfiguradas en extremo por el vicio o la locura, o por ambas. Sus traducciones son en demasía el resultado de la prisa y el hambre. Incluso sus fábulas son historias mal escogidas, comunicadas en una versificación incorrecta, aunque briosa. Sin embargo, entre este gran número de obras incoherentes, el desecho de nuestro idioma, se pueden encontrar algunas pequeñas piezas. Su Oda a Santa Cecilia, la mayor parte de Absalón y Achitophel, y otras pocas que descubren un genio tan grande, tal riqueza de expresión, tal pompa y variedad de efectos, que nos llenan de pesar e indignación por lo inferior y hasta absurdo de sus otros escritos. Historias de Inglaterra, el reino de Jaime II. Mira este universo que te rodea, qué inmensa profusión de seres, animados y organizados, sensibles y activos. Admira su prodigiosa variedad y fecundidad, pero mira un poco más de acerca estas existencias vivientes, los únicos seres dignos de nuestra atención, cuán hostiles y destructivos unos con otros, cuán insuficientes todos ellos para conseguir su propia felicidad, cuán despreciables y odiosos a los ojos del espectador. Todo ello no representa sino la idea de una naturaleza ciega, impregnada de un gran principio vivificador, vertiendo desde su seno, sin discernimiento ni cuidado paternal alguno, sus hijos tullidos y malogrados. Diálogos sobre la religión natural. Fin.